comenzar con la siguiente parte. Como sabéis, el artículo 16 habla de las obligaciones de información. Una vez inscrito, anualmente tendremos que informar sobre los envases puestos en el mercado nacional. Bien, ¿y cómo se va a informar de esos envases puestos en el mercado nacional? Bueno, pues esa información se hará también a través de un procedimiento en la sede electrónica del Ministerio. Más concretamente, dos procedimientos. Ahora lo comentaremos mejor. También, evidentemente, nos tendremos que identificar y autenticar mediante certificado digital y además el propio sistema comprobará si previamente nos hemos inscrito. Si no nos hemos inscrito en el registro, no nos va a dejar meter los datos de envases. Conforme al Real Decreto, habrá un periodo establecido para el reporte de envases, que irá desde el 1 de enero hasta el 39 de marzo de cada año. En ese periodo informaremos de los envases puestos en el mercado en el año anterior. Lo que ocurre que 2023 es un año un poquito especial. Ahora comentaremos por qué. Porque vamos a tener que reportar envases puestos en el mercado de 2021 y 2022. Bien. Y bueno, también en este procedimiento tendremos que declarar la veracidad de los datos, tendremos que firmarlo. A la hora de declarar los envases, ya previamente se nos va a precargar información que tenemos en nuestro perfil de inscripción, es decir, se nos va a precargar la información de la categoría de envases, si es de un solo uso reutilizable, el sistema al que estamos adheridos, etcétera. Y ya con eso tendremos que cumplimentar una serie de datos. ¿Qué datos vamos a cumplimentar? Por un lado, indicaremos si nuestros envases son de bebida o no son de bebida. Y si son de bebida, de qué tipo, conforme a las opciones que establece el procedimiento. Luego, dentro de esa opción de bebida no bebida y tipo de bebida, indicaremos la tipología del envase. Se desplegará un catálogo, un listado específico por cada categoría, en donde tendremos que seleccionar la tipología que más se ajuste al envase que ponemos en el mercado. Aquí hay tipologías muy específicas, por ejemplo, las de botellas de plástico para bebidas, ¿no? Conforme al artículo 4 de la Ley 7/2022, ¿no? Em, También tendremos que indicar si si estamos diciendo que tenemos envases reutilizables, el número de años, la vida útil de ese envase reutilizable y el número de utilizaciones, ¿no? El número de ciclos. Informaremos también sobre las unidades puestas en el mercado para ese envase, para esa tipología de envase, y de esas unidades que hemos puesto en el mercado para ese año de reporte, en términos de materiales, cuánto ha implicado eso, expresado en toneladas y también en porcentaje de material reciclado. Los procedimientos se encuentran, como comentaba, en la sede electrónica del Ministerio y son dos. Uno es el llamado Información Anual sobre los envases puestos en el mercado nacional, este es su código SIA, y otro es el de Información Anual sobre los envases puestos en el mercado nacional, punto declaración simplificada. Luego comentaremos en qué casos se puede hacer una declaración simplificada. ¿Qué diferencias hay entre uno y otro? Bueno, pues que la declaración simplificada, como su nombre indica, es más simple de rellenar, no pide tantos campos o tanta información, o las opciones del listado son más reducidas, ¿no? Para facilitar la información a suministrar. Comentaba también que el año 2023 es un año especial porque vamos a tener que reportar dos cosas. Por un lado, primero, desde el 1 de enero de este año 2023 hasta el 30 de abril del 2023, estos procedimientos de información se encuentran en modo pruebas. ¿Eso qué significa? Que una vez os hayáis inscrito, os podéis meter en el procedimiento para trastear, para cacharrear, es decir, para ver cómo está estructurada la información y para preparar vuestros datos, ¿no? Está en modo pruebas porque podréis meteros, pero en ningún caso podréis llegar a la firma ni al registro, ¿vale? Si os va si está inhabilitado para eso. Pero os va a servir para familiarizaros con el procedimiento. Ya a partir del 1 de mayo del 2023 hasta el 31 de julio del 2023, pues se establece el periodo de grabación de los datos para el año 2021. Y luego, desde el 1 de agosto del 2023 hasta el 31 de octubre del 2023, se establece el periodo de grabación de datos para el año de reporte 2022. Ya luego el resto de años, el plazo será el que establece el Real Decreto, 1 de enero hasta el 31 de marzo. Pero este año, 2023, pues es un poquito especial. Por otro lado, ¿qué información vamos a tener que dar? Ya lo hemos ido comentando un poco. Para cada categoría y tipo de si es un solo uso reutilizable y sistema al que estamos adheridos, tendremos que informar, primero, si es un envase de bebida o no de bebida. Y si es de bebida, las opciones que hay. Podemos elegir una o varias.
Luego, por cada tipo de bebida, pues tendremos que indicar la tipología o tipologías de envase. Podemos adjuntar una o varias. Por ejemplo, para bebida, pues las que nos van a salir es botellas de plástico hasta 3 litros, latas para bebidas, cartón para bebidas, entendido como brick, otros envases primarios para bebidas, etcétera. Luego, además, si es envase reutilizable, tendremos que informar sobre la vida útil en años y el número de ciclos por año. Informaremos sobre el número de unidades puestas en el mercado y luego por esas unidades, para esa tipología, como decíamos, en términos de materiales, qué toneladas, cuántas toneladas de material hemos puesto en el mercado, y aquí tendremos que ir indicando material por material, y para ese material y esas toneladas, el porcentaje de material reciclado. Ahora vamos a poner un ejemplo, para explicarlo mejor, un ejemplo de cómo sería la información y cómo luego lo rellenaríamos en nuestro procedimiento de información. Tenemos, como hemos comentado, nuestra empresa Fufasa, produce aguas minerales y también refrescos. Y ya en su inscripción, ya se ha hecho su inscripción, ya hemos comentado bueno, que pone en el mercado envases domésticos de un solo uso. Y en este caso, por ejemplo, pone envases domésticos de un solo uso adherido a Ecovidrio, que es de bebida agua, por un lado. Tiene bebidas en agua, en este formato de 0,5 litros, y que la bebida, el envase, en este caso es una botella de plástico, y tiene, pues por un lado, unitariamente este envase está compuesto pues, del cuerpo del envase, que es de PET, transparente, con 15 gramos, que tiene un peso unitario de 15 gramos, y un 30% de plástico reciclado, de PET reciclado. Luego tiene el tapón, que está constituido o fabricado en polietileno de alta densidad, y que pesa, cada tapón pesa 2 gramos y tiene un 50% de material reciclado. Y luego el papel de la etiqueta, que únicamente es papel, pues que tiene un peso de 1 gramo y es un material de 100% papel reciclado. Bien, yo he puesto en el mercado para el año de reporte 8,5 millones de unidades. Con lo cual, ¿yo cómo tendré que expresar el total de materiales que he puesto para agua y para esta tipología de envase? Bueno, pues tan sencillo como multiplicar, por ejemplo, en el caso de PET, los 15 gramos de PET que me pesa unitariamente mi envase por 8,5 millones de unidades puestas en el mercado, y me dará como resultado, cuando lo transforme en toneladas, evidentemente, 127,5 toneladas de PET. Y además el 30%, ya hemos comentado, será material reciclado. Lo mismo para el polietileno de alta densidad correspondiente al tapón, 2 gramos por 8,5 millones unidades, pues me dan 17 toneladas. Y lo mismo para el papel de la etiqueta. Aparte, yo, dentro de la categoría doméstico de un solo uso, también tengo bebidas de refresco. En este caso es un formato un poco diferente. También son botellas de plástico. En este caso, unitariamente, cada botella tiene el cuerpo de PET, que son 30 gramos, con un 30% de material reciclado, el tapón de polietileno de alta densidad, 2 gramos, y la etiqueta, que es papel, de 1 gramo, y cada uno con sus porcentajes de material reciclado. He puesto en el mercado 20 millones de unidades y, bueno, pues en términos de material total, de materias, serían pues los que vemos aquí, ¿no? 30 gramos por 20 millones transformado en toneladas son 600 toneladas de PET, ¿no? Con ese 30% de material reciclado. Lo mismo para polietileno de alta densidad y lo correspondiente para papel y cartón, correspondiente a la etiqueta. Por otro lado, en la categoría bebidas Oreca, yo pues distribuyo también bebidas agua, pero en este caso lo hago en este formato, es una botella de vidrio, ¿no? Eh, esta botella de vidrio, pues unitariamente tiene un peso de 400 gramos, el cuerpo de la botella, el tapón está constituido por metal, ¿no? Son 5 gramos, y el papel de la etiqueta, pues que es 2 gramos, ¿no? Y cada uno con sus porcentajes de material reciclado. Y yo he puesto en el mercado 3,4 millones unidades de estas bebidas de agua en este tipo de tipología de envase en el canal Oreca, ¿no? Siendo un envase de un solo uso. Bien, ¿cuáles serían los materiales totales que yo he puesto en el mercado? En términos de materiales, pues igual, si multiplicamos cada material por las unidades puestas en el mercado, me saldrá pues el total, ¿no? 1.360 toneladas de vidrio con un 70% de material reciclado, 17 toneladas de metal por el tapón y 6,8 toneladas de papel. Lo mismo en el canal Oreca de un solo uso, también tengo bebidas de refresco. En este caso, son una botella de plástico y, bueno, pues lo mismo, con esos datos unitarios de cada envase,
pues podré obtener y con las unidades puestas en el mercado obtendré la cantidad total agregada por material. Y también comentábamos que en el canal Oreca también tengo una parte de mis productos que lo tengo en envase reutilizable. En este caso son en bebidas también, son bebidas refrescantes y bueno, es un envase de vidrio que es retornable. Aquí hay que indicar una cosa muy importante. Cuando nosotros declaremos envases reutilizables, nosotros vamos a declarar los envases que ponemos en rotación o en circulación por primera vez en ese año de reporte. Es decir, yo aquí voy a informar de esos 60.000 unidades, porque yo he fabricado 60.000 nuevas botellas que voy a poner en circulación como retornables, pero probablemente yo ya tenga muchos más envases retornables circulando, ¿no? De años anteriores. Entonces, cada año de reporte pondremos solo los que ese año hemos puesto como nuevos envases reutilizables. Esto que digo tiene una excepción que luego comentaré, y es que en el año 2021, el primer año de reporte, ahí sí que tendremos que indicar todos los envases reutilizables que tenemos actualmente en circulación. Al ser un envase reutilizable, tendremos que informar de la vida útil, que en este caso para este tipo de envases son 5 años, y de los ciclos por año, ¿no? Que son pues 10 años, 10 ciclos, es decir, 10 llenados anuales por cada envase. Lo mismo en términos de materiales, como hemos puesto 60.000 nuevas unidades, por primera vez en rotación, pues si multiplicamos el vidrio por esas 60.000 nos dará el 15 toneladas. Comento aquí también que tiene ese tapón, esa chapa y esa etiqueta, y aunque lo comento aquí, lo pongo en amarillo y digo que es de un solo uso, porque realmente no lo podemos considerar reutilizable. Esa chapa y esa etiqueta, normalmente por la tipología de este tipo de envases y por la logística que se hace, ¿no? Pues se vuelve a poner una etiqueta y una chapa nueva, ¿no? Con lo cual, estos materiales de aquí realmente los tendremos que declarar para la misma bebida, para bebida refresco y en la categoría Oreca, pero en la modalidad de un solo uso, ¿vale? Luego lo veremos en el ejemplo. Y comentábamos también que tenemos la categoría de comerciales, como envases terciarios. En este caso, tenemos comerciales de un solo uso, pues que son envases terciarios y que son cajas de cartón, palets de un solo uso, el bobinado que hacemos, ¿no? Del film para paletizar productos. Bueno, pues todo eso lo tendremos también que indicar, eh, sabiendo qué materiales son y el porcentaje de material reciclado. Y en ese caso indicaremos los materiales, el peso total, ¿no? Como veréis ahora el sistema no nos pide aquí unidades de puesta en el mercado para envases secundarios ni terciarios. Y también tenemos envases comerciales, que en este caso es también un envase terciario, pero que es reutilizable. ¿Por qué? Porque son estas cajas hechas de polipropileno que vamos a reutilizar en muchos casos para nuestros envases, además, primarios reutilizables, retornables. Está hecha de polipropileno y tendremos que informar también de los pesos. Como en el caso anterior que he hablado de envases reutilizables, aquí solamente informaremos cuando pongamos en circulación por primera vez envases reutilizables, no en el año de reporte. Pues bien, ¿y cómo quedaría toda esta información estructurada? Em, Vamos por partes. Por un lado, tendríamos nuestra información del productor de producto y, por un lado, habríamos de la información de los envases domésticos y de un solo uso, que están adheridos a Ecoembes Ecovidrio. Y aquí tendríamos que diferenciar la información de bebida refresco y la información de bebida agua. En agua hemos comentado que tendremos una tipología de envase, que es en este caso la que más adecua es la de botellas de plástico de bebidas de hasta 3 litros. Al ser de un solo uso, no tendríamos que dar información ni de vida útil ni de número de ciclos y indicaríamos número de unidades puestas en el mercado, 8,5 millones, que en términos de materiales representa esto, pues 127,5 toneladas de PET con un 30% de PET reciclado, pues lo correspondiente a papel y lo correspondiente a polietileno de alta densidad. Y lo mismo pasaría con refrescos. También tenemos en este caso la tipología que se adecua es la de botellas de plástico de bebida de hasta 3 litros. Hemos puesto 20 millones de unidades y lo mismo en términos de materiales. Para el caso de la categoría Oreca Bebidas, pasaría a algo parecido. También tendríamos, por un lado, en categoría de Oreca Bebidas de un solo uso, adherido a Ecoembes Ecovidrio, y aquí tendríamos que diferenciar la información de la bebida agua y la información de la bebida refresco. En agua, pues como son botellas de vidrio, serían en este caso la opción que se ajustaría sería la de otros envases primarios, y indicaríamos el número de unidades puestas en el mercado, 3.400.000, y en términos de materiales, pues vidrio, metal, papel,
lo que se ha puesto, ¿no? Y con sus porcentajes de material reciclado. En el caso de refresco, pondríamos también esa tipología, que son botellas de plástico, las unidades puestas en el mercado y también los materiales que se han puesto, ¿no? Aquí, como veis, he puesto en azul metal, porque aunque la botella de plástico no tiene metal, hemos incluido aquí el metal de las chapas de los envases reutilizables que hemos comentado antes, ¿no? Lo incluimos aquí, ¿no? Al ser de la misma bebida y estar en la misma categoría, pues lo incluimos en este. Y como veis, aquí hay una cosa en rojo que pone volumen bebida, hectolitros, HL, y aquí una cifra que es 20.000 hectolitros. ¿Esto qué significa? Que es que yo, para la categoría Oreca, en formato de un solo uso, he puesto 20.000 hectolitros de refresco, de bebidas refrescantes, en este formato, en formato de un solo uso. ¿Por qué tengo que dar esta información? Porque cuando yo informe sobre envases reutilizables, el sistema me va a pedir información de volumen de la bebida correspondiente para luego hacer los cálculos correspondientes con respecto a los objetivos de reutilización que establece el artículo 8 del Real Decreto. Por otro lado, en bebida Oreca, en la categoría de bebida Oreca y de reutilizable, comentábamos que aquí somos nosotros el sistema de responsabilidad ampliada del productor y bueno, en este caso solo tenemos refrescos. Informaremos de esos nuevos envases que ponemos por primera vez en rotación, esos envases primarios que son 60.000 unidades nuevas, y en este caso, en términos de materiales, cuánto hemos puesto, que es vidrio, porque este vidrio es el vidrio retornable, y si veis aquí, tanto el metal como el papel, aunque lo pongo, lo tacho, porque realmente aquí no lo indicaré en su equivalente de refrescos del canal Oreca, pero en un solo uso, ¿no? Como hemos visto antes. Y aquí también tendré que indicar el volumen de bebida, en este caso, qué volumen de refresco he puesto en el sector Oreca, en el canal Oreca, en formato reutilizable. ¿Mm? Bueno, pues ahí tenemos en este caso 3.600 hectolitros. Y por último, los envases comerciales, indicar tanto de un solo uso como reutilizables, pues bueno, a qué sistema estaba adherido, ¿no? Que son envases no bebida, en este caso son envases terciarios, no hay que informar sobre el número de unidades, pero sí sobre los materiales puestos en el mercado y porcentajes de reutilización. Lo mismo para los envases comerciales que son reutilizables, nos pedirá sí que vida útil, número de ciclos y, bueno, la cantidad de materiales puestos en el mercado. Y con todo esto, lo que voy a hacer es dejar un momentito de compartir la presentación porque me voy de nuevo al procedimiento para mostraros cómo se haría esto en el procedimiento. Entonces le damos de nuevo a compartir, vamos aquí y volvemos a nuestra sede electrónica. Aquí buscaríamos nuestro procedimiento. ¿Qué procedimiento es? Bueno, como hemos dicho antes, se llama información de envases. Le daríamos a procedimiento, podríamos buscarlo aquí o podríamos buscarlo en calidad de evaluación ambiental. Si yo, por ejemplo, pongo aquí envases, le voy a buscar, me saldrá el procedimiento, me salen los dos procedimientos que disponen de ese nombre. Información anual sobre los envases puestos en el mercado nacional o información anual sobre los envases puestos en el mercado nacional, declaración simplificada. Yo voy a utilizar este. Aquí ya vemos en la captura del procedimiento está el manual y están unos documentos Excel que luego comentaremos alguno de ellos porque están referidos a determinadas casuísticas. Por ejemplo, si tenemos que declarar envases de servicio o si declaramos envases comerciales o industriales y conforme al Real Decreto mediante un acuerdo voluntario hemos decidido que sea el fabricante de ese envase o el importador o adquiriente de esos envases el que reporte la información, ¿no? Bueno, pues en ese supuesto, esos fabricantes o importadores adquirientes de los envases tendrán que incluir estos Excel porque tendrán que incluir la relación de productores de producto para los cuales están reportando esa información, ¿vale? Nosotros iniciaremos el procedimiento, nos identificaremos de nuevo. Ya nos ha reconocido directamente nuestro certificado, el de Manuela Blanco Vidal, pertenece a FUFASA, como recordaréis. Volvemos a poner las direcciones, aquí no me voy a extender demasiado. Volvemos a poner nuestro buzón del correo electrónico, pues hombre, lo ideal es poner la misma que hemos puesto en la inscripción, ¿no? Esta dirección siempre se podrá modificar y nos llegarán aquí los avisos y daremos a siguiente.
Y aquí ya comenzaremos a hacer el reporte de la información. Muy importante esta nota que nos pone aquí. La sesión en desuso expira a los 30 minutos. Se recomienda que cada 20 minutos le dé al botón continuar, guarde la información, botón guardar y posteriormente recupere el borrador guardado para continuar introduciendo datos. De lo contrario, puede perder toda la información introducida pasados 30 minutos. ¿Qué pasa? Que nosotros podemos estar metiendo datos, pero si no hemos pasado a la página siguiente a los 30 minutos, cuando le demos, nos va a sacar, nos va a decir que se ha esperado la sesión y habremos perdido todo lo que hemos ido metiendo aquí. Con lo cual recomendamos que aproximadamente cada 20 minutos le demos, ahora lo mostraré yo en el ejemplo, le demos a continuar, le demos a guardar borrador, recuperemos borrador y, digamos, reiniciamos el contador otros 30 minutos más, ¿vale? Es un truquillo para facilitaros la cumplimentación. Bien, aquí ya tenemos además la información de nuestra empresa, de Fufasa. Aquí tenemos nuestro número de inscripción y lo que vamos a hacer es empezar a reportar los datos. Aquí ya se nos ha cargado los datos que teníamos de la inscripción. Conforme a nuestra inscripción, tenemos categoría domésticos de un solo uso, adheridos a Ecoembes Ecovidrio. Bueno, pues hemos comentado en nuestro ejemplo que por un lado tenemos envases de bebidas. ¿De qué bebida? Pues aquí vemos que tenemos de varias opciones, pero es en este caso de aguas, por un lado. Le damos al de aguas. Y se nos habilita el siguiente campo que es tipología de envase. Conforme al ejemplo, para el envase doméstico de aguas de un solo uso, nuestra tipología es la de botella de plástico de bebidas, ¿no? Aquí veis varias tipologías: botella de plástico para bebidas hasta 3 litros, conforme al anexo 4 de la ley, latas para bebidas, envases de cartón para bebidas, referido como brick, vasos de plástico, otros envases primarios o volumen de bebida. Bueno, en nuestro caso sería botellas de plástico de hasta 3 litros. Marcaríamos y se nos habilitaría el siguiente campo, que son las unidades puestas en el mercado. Yo he comentado que han sido 8,5 millones de unidades. Aquí es importante, ¿vale?, no introducir puntos. Aunque queramos separar los miles, no introduzcamos puntos. Además, si ponemos el cursor nos lo dice, sin decimales, porque los puntos los considera un decimal. Entonces estaríamos haciendo una declaración incorrecta, ¿vale? Pues en este caso he puesto 8,5 millones de unidades en el mercado. No hay que indicar ni vida útil ni ciclos, porque hablamos de envases de un solo uso. Y ya seleccionaríamos los materiales que constituyen este envase. Hemos comentado que hay PET, en este caso PET transparente sin color, lo seleccionaríamos y pondríamos la cantidad de PET puesto en el mercado, 127 toneladas, y el porcentaje de material reciclado, un 30%. Daríamos añadir material y pondríamos el siguiente, que sería polietileno de alta densidad, correspondiente a los tapones. En el ejemplo que hemos indicado, 17 toneladas y un 50% de plástico reciclado. Y también el papel cartón, ¿vale?, que sería de la etiqueta y que serían 8,5 toneladas y un 100% de material. Imaginemos que dentro de agua, bebida agua, aparte de la tipología de botellas de plástico, tenemos otras tipologías. Por ejemplo, ponemos en el mercado agua en brick. Bueno, pues se añadiría añadir tipología de envase y dentro de esa categoría doméstico de un solo uso y bebida agua indicaríamos esa nueva tipología. Por ejemplo, envases de cartón para bebidas. No es el caso, con lo cual le doy a cerrar y haré también una aclaración que luego recordaré. Podemos tener envases, botellas de bebidas de agua en diferentes formatos, de medio litro, de 1 litro, de 2 litros, etcétera. Pero a la hora de declararlo tenemos que agregar toda la información en esta única. Es decir, que no me va a permitir aquí el sistema añadir una nueva tipología y que sea también botellas de plástico para bebidas dentro de la bebida agua para esta categoría de domésticos de un solo uso. No nos lo va a permitir. Con lo cual tendremos nosotros que previamente hacer nuestros cálculos y agrupar toda la información para dar el dato global de botellas de plástico de bebida agua en la categoría doméstico de un solo uso y el total de material puesto en el mercado y de porcentaje reciclado, ¿no? El porcentaje será como media ponderada. Por otro lado, hemos comentado que en la categoría doméstico de un solo uso, aparte de agua, también ponemos bebida, con lo cual le doy a esta pestañita aquí que acabo de dar, añadir bebida, indicaremos que es refresco, indicaremos que es la tipología, en este caso también son botellas de plástico de hasta 3 litros. Conforme al ejemplo hemos dicho que eran 20 millones de unidades, ¿no? Así que pondré ese 20 y 6 ceros. Y indicaré, perdón, las toneladas de los materiales puestos en el mercado. 600 toneladas de PET plástico transparente,
también pondré 40 de polietileno de alta densidad, 40 toneladas de polietileno de alta densidad con un 50% de material reciclado y también pues el papel cartón correspondiente a las etiquetas, 20 toneladas con un 100% de material reciclado. Muy bien. Y en teoría y en principio ya no tendría que indicar nada más de doméstico de un solo uso. Imaginemos que, por ejemplo, ponemos bebidas refrescantes también en formato lata. Bueno, pues daríamos a añadir tipología, pondríamos la tipología de la lata y pondríamos esa información, ¿no?, de unidades vendidas y materiales. Pero aquí no lo hemos hecho. Por otro lado, decíamos que teníamos también la categoría de bebidas en Horeca. En este caso, seleccionaremos la bebida que corresponde. Hemos dicho que tenemos, por un lado, agua en el canal Horeca. Esta bebida en agua era en botella de vidrio, con lo cual, a la hora de seleccionar la tipología, tendremos que buscar la que más se nos adecue. No, evidentemente, si es vidrio, no es una botella de plástico, tampoco es una lata, tampoco son envases de cartón, no es un brick, tampoco es un vaso de plástico. Entonces, la opción más acorde será esta: otros envases primarios para bebidas. Seleccionaremos e informaremos, en este caso, de las unidades puestas en el mercado. Han sido 3.400.000 unidades. E informaremos de los materiales puestos en el mercado. En este caso, vidrio, que es vidrio fabricado con sosa y cal, perdón, que han sido 1.360 toneladas con un 70% de material reciclado. Informaremos también del tapón que hemos comentado, pues bueno, que era en este caso de metal. 17 toneladas con su correspondiente porcentaje de material reciclado. Todo esto, evidentemente, son ejemplos ficticios. Papel cartón de la etiqueta, 6,8 toneladas con el 100% de material reciclado. Por cierto que en el caso de los pesos, aquí los puntos o comas que pongamos lo identificará también como decimales, con lo cual, como veis, yo aquí no he separado miles con un punto, pongo todo el número en completo, ¿vale? Si pongo un punto es porque pongo decimales. Bien, y por otro lado, en el canal Horeca de un solo uso también ponemos refrescos, hemos indicado que ponemos refrescos. Así que seleccionaremos la opción refrescos, buscaremos nuestra tipología de envases, que en este caso son botellas de plástico hasta 3 litros, indicaremos las unidades vendidas, que ya hemos dicho que eran 4 millones de unidades conforme al ejemplo, y indicaremos los materiales puestos en el mercado. En este caso era PET, hemos comentado, eran 60 toneladas con un 45% de material reciclado. Indicaremos también el polietileno de alta densidad, que era en este caso 8,12 toneladas con un 75% de material reciclado. Pondremos también, en este caso, el papel y cartón procedente de las etiquetas, que son 4 toneladas. Bueno, 4, aquí incluiremos las etiquetas de los envases reutilizables, ¿vale? El 100% de material reciclado. Y como decíamos que tenemos que incluir, por ejemplo, en este caso, las tapones de esos envases reutilizables, también de refresco que tenemos en el canal Horeca, pues lo incluiremos aquí en la opción de no de un solo uso. Entonces, pues ponemos aquí material ferroso y ponemos esas 0,3 toneladas y su porcentaje de material reciclado. Muy bien. Continuaríamos y podríamos indicar más cosas. En la categoría de bebidas Horeca reutilizables. Antes de continuar, voy a enseñaros, como a lo mejor ya nos estamos excediendo del periodo de sesión, lo que haremos, ¿no? En este caso, yo daría a declarar la información, daría a siguiente, me aparecería un resumen y lo que daría es a, aquí abajo, guardar. Yo al guardar la información se me crearía un borrador que yo podría recuperar en el momento. Al recuperarlo y darle a siguiente, recuperaría toda la información que he metido por primera vez y me sumaría otros 30 nuevos minutos de sesión para seguir metiendo datos y así evitar que se nos expire la sesión y se nos pierdan los datos que hemos metido, ¿vale? Por otro lado, comentábamos que ahora estaremos con las bebidas Horecas reutilizables. Aquí hemos comentado que solamente tenemos bebidas refresco, que en este caso son, la tipología pues es otro envase de primario para bebida, no hay muchas opciones, y que hemos puesto 60.000 nuevas unidades por primera vez en rotación de estos envases reutilizables, que probablemente tengamos en nuestro año de reporte muchos más envases reutilizables ya en circulación de años anteriores, pero solamente aquí hay que reportar los que pongamos por primera vez en circulación en ese año. Indicaremos
la vida útil en años de esos envases que declaramos, los ciclos, y en términos de materiales, pues, qué ha supuesto en términos de materiales. En este caso, como solo consideramos retornable, reutilizable el vidrio, que es el cuerpo del envase, pues ponemos esas 15 toneladas con su porcentaje de material reciclado. ¿Por qué no pongo aquí el metal ni las etiquetas? Porque ya lo he incorporado para bebida refresco en el canal Oreca en su opción de un solo uso. Lo he incorporado aquí, por ejemplo, en material ferroso. Muy bien. Incorporaríamos también la información de la categoría de doméstico, que en este caso hemos indicado que es no bebida, son envases de transporte. Aquí no es necesario poner unidades en ningún caso. Son envases de un solo uso, con lo cual tampoco hay que poner vida útil ni número de ciclos. Y pondríamos directamente los materiales. Por ejemplo, papel y cartón, pues de las cajas que utilicemos, que en este caso, pues conforme al ejemplo, hemos puesto 24 toneladas y un 100% de material reciclado. Indicaríamos también, por ejemplo, el polietileno de baja densidad de las bobinas, del bobinado, del film, vamos, pues conforme al ejemplo, 50 toneladas hemos gastado, 30% de plástico reciclado. Y también madera, pues procedente, imaginemos que tenemos palets de un solo uso, bueno, pues 15 toneladas con su porcentaje de material reciclado. Y lo mismo haríamos para comerciales, en este caso reutilizables, que tenemos aquí, que se nos ha cargado de nuestro perfil de inscripción. Pondríamos que es de no bebida, indicaríamos que son envases de transporte, envases terciarios, e indicaremos también los materiales, ¿no?, implicados, en este caso polipropileno. Igual que cuando hemos hablado de envases reutilizables de bebida, aquí solamente declararemos, en este caso solamente en términos de pesos, los envases reutilizables que ponemos por primera vez en circulación en ese año de reporte, ¿vale? Puede ser que tengamos muchas más cajas en funcionamiento, pero solamente vamos a poner en términos de peso las que ponemos como nuevas, ¿no? Habrá que indicar, al ser reutilizable, nos pedirá la información de la vida útil y de los ciclos y, como decíamos aquí, indicaremos el material polipropileno y, pues, las toneladas de polipropileno y el porcentaje de material reciclado. Si algún material no tiene nada de reciclado, se pondrá 0 en este campo. Y aquí se pueden, como veréis, al poner el cursor aparece un pop-up en donde indica el formato del dato que hay que dar, ¿vale? Se puede poner un decimales en el porcentaje separado por punto por coma, ¿vale? Y en unidades, pues también lo indica, máximo 8 dígitos en peso, máximo 2 decimales separados por punto por coma. Bien, si yo ahora diese a declarar y diese a continuar, fijaos lo que pasaría cuando yo he dicho que tengo envases reutilizables. Al darle a continuar me saldría un aviso aquí arriba del todo en rojo, y indica lo siguiente. En la categoría bebidas Oreca reutilizables y para las bebidas refresco, debe añadir la tipología envase volumen bebida hectolitros. ¿Qué significa esto? Que a efectos de calcular los objetivos de reutilización, como yo he dicho que tengo envases reutilizables en el sector Oreca para refrescos, lo que me pide es que aquí, ¿vale? Aparte de haber informado de esos nuevos envases de vidrio que voy a poner por primera vez en circulación, informe del volumen total que yo he puesto en el año de reporte en el mercado para el sector Oreca, para el canal Oreca, en formato reutilizable. ¿Cómo haremos eso? Daremos aquí añadir tipología de envase. Estamos en canal Oreca, como digo, en bebida refresco, como podéis ver. Hemos añadido una tipología de envase y pondremos volumen de bebida hectolitros. Al poner volumen de bebida hectolitros, se nos abrirá el anterior campo y ahí tendremos que indicar, pues efectivamente, qué volumen hemos puesto en hectolitros de refrescos para el canal Oreca en formato reutilizable. Han sido 3.600 hectolitros. Muy bien, pues ya lo hemos completado y podríamos continuar. Pero ¿qué pasa cuando le damos a continuar? Que nos salta un nuevo aviso. ¿Por qué? Porque el sistema dice, muy bien, si usted nos ha dado esa información del volumen de bebidas refrescantes en formato reutilizable que pone en el canal, en la categoría del canal Oreca, necesitamos también que para esas mismas bebidas refrescantes y para esa misma categoría del canal Oreca me lo indique también en el de un solo uso, me indique también el volumen de bebida puesto en un solo uso, para poder hacer esos cálculos, para poder hacer calcular esos objetivos de reutilización. Con lo cual nos vamos a la categoría de bebidas Orecas de un solo uso, nos vamos a la de refresco y aquí añadiremos en la tipología de envase la opción de
volumen bebida hectolitros. Y aquí pondremos nuestro volumen en hectolitros, que conforme al ejemplo que yo había dicho antes, eran 20.000 hectolitros. Bien, una vez hecho esto, y así, daremos a siguiente, se nos cargará toda la información, todo el resumen de la información. Como en el caso de la inscripción, tendremos la opción de modificar, volveremos hacia atrás y modificaremos algo, guardar, se nos guardará un borrador durante 15 días, o continuar. Bueno, en nuestro caso vamos a continuar, y aquí pasaríamos a la adjuntar documentación. Adjuntar documentación en este caso, ¿qué se podría adjuntar? Que es en los supuestos que luego comentaré y en los que son, por ejemplo, de si el fabricante de envases de servicio va a reportar en la información en lugar de los productores de producto, si los fabricantes, importadores o adquirientes extracomunitarios de envases comerciales o envases industriales, conforme a un acuerdo voluntario que han hecho con los productores de producto, van a reportar ellos, pues tendrán que adjuntar un documento Excel que aparece en la carátula al inicio del procedimiento, como habrán podido ver, donde se incluye la relación de productores de producto para los cuales están reportando la información, ¿vale? Bueno, en este caso no es el supuesto de nuestro ejemplo, con lo cual seguiríamos, no habría falta adjuntar nada y ya solamente tendríamos que firmar. Abriríamos autofirma, seleccionaríamos nuestro certificado, este de aquí, y el sistema pues, reconocería el certificado y nos indicaría que el procedimiento pues, ha finalizado con éxito, ¿no? Solicitud finalizada con éxito. De nuevo, podríamos aquí descargarnos el justificante del registro y de nuevo en la zona personal podríamos, yéndonos a mis solicitudes, descargarnos aquí, buscar el procedimiento, información anual sobre envases y aquí en datos formularios descargarnos ese formulario que hemos nosotros rellenado, ¿no? Y que aquí disponemos de él. De nuevo aquí el número de reproductor de producto y aquí toda la información que hemos ido dando. En el caso de que hagamos esto, lo registremos y luego nos demos cuenta que ha habido algún error, se puede subsanar. Nos volvemos a meter en el procedimiento, se nos carga la información que hemos registrado en su momento y subsanamos. Pero cuidado, hay que subsanar todo. Es decir, si hemos. No significa que borremos lo anterior y pongamos solo lo que subsanamos. Se vuelve a hacer una nueva declaración, incluyendo la subsanación de los datos que queramos subsanar. Porque la última que nosotros hagamos, la última declaración que nosotros hagamos es la que va a constar como definitiva. Se borrará la anterior, ¿vale? Eso es importante destacarlo. Y pues dejo de compartir la pantalla. Ya vamos terminando, lo prometo. Em, aquí comentábamos aspectos importantes. Voy a compartir de nuevo la presentación y comentar una serie de cosas del reporte. Aquí lo tenemos de nuevo. Bien, como comentábamos, es importante que cuando demos la información tengamos muy claro dentro de nuestra categoría y de envase y de la tipología de bebida que haya, pues saber bien las tipologías tipologías de envases que hay, ¿vale? Y en el caso de que coincida, en el supuesto de que, por ejemplo, para la categoría de doméstico de un solo uso, bebida, agua, botella de plástico de hasta 3 litros, yo tenga diferentes formatos de botella de plástico, pues yo lo que tendré que hacer es toda esa información agregarla, agruparla, porque yo en el registro lo que necesitaremos es el dato final, el dato total de botellas de plástico, de agua, de la categoría doméstico de un solo uso que ha puesto en el mercado en ese año de reporte y en términos totales cuánto ha puesto de materiales y el porcentaje de material reciclado. Puede ocurrir que, oye, un formato tengo más material reciclado que en otro formato. Bueno, pues tendrá que hacer medias ponderadas para darnos el porcentaje de material reciclado, ¿no? Por otro lado, igual, ajustarnos a la tipología de envase que más se adecue al formato de envase que tenemos. Son, bueno, pues botellas de plástico para bebidas hasta 3 litros, latas para bebidas, envases de cartón para bebidas y si ninguna de ellas se ajusta, estará siempre la opción de otros envases primarios para bebidas, como el ejemplo que hemos puesto en el caso de las botellas de vidrio. Informar también que en el caso de envases reutilizables, hemos dicho que se informa en el año de reporte de los envases reutilizables que ponemos por primera vez en circulación o por primera vez en rotación para ese año de reporte, porque asumimos que habrá más envases reutilizables circulando, ¿no? De años anteriores.
Pero esto tiene una excepción. El primer año de reporte, que será el 2021, aquí sí tendremos que poner todos los envases reutilizables que actualmente estén en circulación. Absolutamente todos, ¿vale? Y para los cálculos de vida útil y de ciclos, pues haremos también medias ponderadas, en función del número de envases puestos en el mercado. Como hemos visto además, en el caso de envases reutilizables, el sistema nos va a pedir información del volumen de bebida expresado en hectolitros, para poder calcular los objetivos de reutilización establecidos en el artículo 8 del Real Decreto. Con lo cual, si para una determinada bebida y en una determinada categoría decimos que son reutilizables, nos pedirá ponerlo en hectolitros y además nos pedirá poner ese volumen también en su equivalente en un solo uso, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque el ejemplo que hemos puesto antes, si yo tengo 3.600 hectolitros que pongo para el canal Horeca de bebidas refrescantes en formato reutilizable, el sistema me lo pedirá, pero es que además me pedirá también el volumen en hectolitros de bebidas refrescantes en el canal Horeca que yo ponga en formato de un solo uso, que eran esos 20.000 hectolitros. Me pide todo esto porque a la hora de ver esos porcentajes, al final es un cociente en el que el numerador es el volumen en formato reutilizable y el denominador es el volumen total de esa bebida para esa categoría, como vemos tanto en formato no de un solo uso como en reutilizable, ¿no? Bien, y últimos aspectos. Declaración simplificada. Hemos comentado que hay dos procedimientos, declaración normal, declaración simplificada. ¿Cuándo se utilizará la declaración simplificada? Bueno, conforme al Real Decreto, y también hemos puesto una nota que luego comentarán mi compañera Maite, una nota interpretativa del Real Decreto, elaborarán la declaración simplificada los productores de producto con sede en España que pongan en el mercado menos de 15 toneladas de envases al año. También harán declaración simplificada las plataformas de comercio electrónico únicamente para declarar pues, envases que introducen en el mercado español a través de su plataforma electrónica, obviamente, que han sido producidos y envasados fuera de España por un productor extranjero y cuando ese productor no haya designado un representante en España, pues conforme al artículo 17.2 del Real Decreto. En esos casos, subsidiariamente, es la plataforma de comercio electrónico la que tendrá que reportar esa información. Lo hará de manera simplificada. Deberán incorporar además un Excel que aparece en el procedimiento para indicar la relación de productores de producto para los cuales está declarando la información, porque al final va a tener que declararlo de forma global todo. Y en este además supuesto puede darse el caso que esas plataformas electrónicas puedan tengan que hacer también una declaración normal, porque a lo mejor ellas ponen, muy probablemente, seguro, vamos, ponen envases terciarios, por envases de mensajería, ¿no? Envases terciarios en el mercado nacional, o también puedan ellos a lo mejor producir en España una serie de productos que envasan aquí y también tendrán que declararlo de esa manera en el procedimiento normal, la declaración normal. Y también, como último caso, que pueden utilizar la declaración simplificada son agentes económicos que, en este caso, importan o adquieren intracomunitariamente productos envasados fuera de España y para los cuales ese productor de producto extranjero no ha nombrado un representante autorizado en España, conforme al artículo 17.2, y por tanto no se ha inscrito en el registro de productores de producto, con lo cual subsidiariamente le toca a estos agentes económicos hacer esa labor, inscribirse y luego reportar de forma simplificada. Y por último también comentábamos que hay una serie de casos en donde hay unos Excel que aparecen en la carátula del procedimiento al inicio, se pueden descargar y que tendrán que rellenarse, incorporarse, adjuntarse en el procedimiento. ¿Cuáles son? ¿En qué casos? Por ejemplo, en el caso de envases de servicio, conforme al Real Decreto, el productor de producto es el que pone a disposición del consumidor final el envase de servicio, ¿no? Pero para las obligaciones de información puede decidir que sea el fabricante de esos envases de servicio o el importador, adquiriente o distribuidor de esos envases de servicio los que se inscriban y reporten anualmente. En esos casos, cuando reporte, ese fabricante de esos envases de servicio o importador o adquiriente intracomunitario tendrá que adjuntar ese Excel correspondiente que es un Excel que tiene el título de envase de servicio. Algo similar ocurrirá para los casos de envases comerciales e industriales. Aquí hay dos supuestos. Cuando se pone en el mercado, el productor de producto pone en el mercado menos de 50 toneladas de esos envases, puede decidir mediante acuerdo voluntario que lo haga el fabricante, importador o adquiriente de esos envases comerciales o industriales, ¿no? Y en ese caso, esa fabricante
pues se inscribirá y reportará de manera agregada toda la información. Bueno, pues también tendrá que adjuntar un Excel que se denomina envases comerciales industriales menos de 50.000 kilos, donde indicará la relación de productos de producto. Por cada uno de ellos, además, indicará el total de envases que ha puesto en el mercado para comprobar si efectivamente se está por debajo del límite de 50 toneladas. Y también puede ocurrir que para envases comerciales industriales, por cierto, comerciales bajo unos supuestos que establece su correspondiente artículo 35.3, si es más de 50 toneladas, también puede haber acuerdos voluntarios con estos fabricantes de envases, etcétera, pero en este caso también adjuntarán un Excel, pero este Excel es más detallado. Aquí sí que tendrán que indicar, además, en el Excel información por los materiales, ¿no? Y bueno, como habéis podido ver, cuando hablamos de los catálogos y de las tipologías de envases en función del catálogo, de la categoría perdón, que hemos dicho, aparecerán unas opciones u otras, están reflejadas la mayoría de envases, de tipologías de envases, y en el ámbito de materiales, pues también hemos incluido todos los materiales que habitualmente se utilizan para envases, tanto de plástico como de metales, como de vidrio, como de otros materiales, donde incluimos incluso corcho, textil, madera, cerámica, etcétera.